El interruptor de la figura se mueve de A 20 igual a 0 después de estar en A por mucho tiempo. Esto coloca los dos capacitores en serie, lo cual permite que los capacitores queden atrapados tensiones iguales y opuestas. Determinar la tensión, los valores de V sub 1, V sub 2 y V sub R en 0 cuando tiende por la izquierda. Calcular los V sub 1, V sub 2 y V sub 3 cuando tienden por la derecha a 0, donde determina la constante de tiempo de la tensión del resistor. Proporcional la tensión del resistor para mayor que 0, determina la corriente y encontrar V sub 1 y V sub 2 a partir de y los valores iniciales. Demostrar que la energía almacenada al infinito, es decir, la energía que queda atrapada es la disipada en la resistencia. No, acá me dice que es esta energía atrapada más la disipada en la resistencia es igual a la energía almacenada en los capacitores. Entonces, este interruptor me genera dos intervalos para t menor que 0 y para t mayor que 0. En el instante igual a 0 se mueve el interruptor B, entonces para t mayor que está en B y acá en A. Con respecto a la primera condición, al primer intervalo, está en la posición A, es decir, está en esta forma o en esta posición. El capacitor 2 no está conectado a ninguna fuente, entonces no está cargado, está descargado 0. Y con respecto al capacitor 1 está conectado a un circuito con fuente, significa que está cargado y se representa como circuito abierto, cuya tensión de circuito abierto es la corriente, no, la tensión inicial del capacitor. Y si es circuito abierto no pasa corriente 0. 0 amperios, 0 voltios se retira, no afecta en nada. Entonces al final me queda que la tensión V sub, la tensión inicial del capacitor 1 es 100 voltios. Bien, ahora vamos a la siguiente condición para T mayor a 0. En ese caso me indica que está en la posición B. Entonces el circuito que me genera esta rama no afecta en nada los parámetros del otro circuito, por lo tanto se retira. El circuito que me queda es el siguiente. En este caso el circuito que me quedó es el siguiente, ¿no? Entonces vamos a determinar primero la corriente I, y a partir de ahí se determinan las tensiones de los capacitores. Para ello utilizo el capacitor equivalente entre estos dos puntos, que sería por 4 entre 5, 4 microfaradios, cuya tensión inicial, que la voy a colocar es V sub A, es la suma de las suma de polaridades o suma de tensiones o suma de subida de tensiones en sentido horario. Sería V sub 1 menos V sub 2. Pero V sub 2 vale 0, en total sería 100. Esa es la tensión inicial del capacitor equivalente. Y al mismo tiempo también me va a permitir determinar la tensión de R. Entonces, en este caso la tensión de R es igual a la tensión del capacitor. La tensión del capacitor, como está conectado a un resistor, se descarga de su tensión inicial por la función exponencial, donde tau, que es la capacitancia, por la resistencia. La capacitancia es 4 micro por la resistencia 20 kilo. El negativo recíproco de tau. 4 micro es 10 a la menos 6 por 20 kilo. Almacenamos en T el negativo del recíproco de tau, menos 12.5. La tensión del capacitor es 100, menos 12,5 T en voltios. La corriente del capacitor es el negativo de R por la tensión del capacitor, que R es 20, menos 1 entre 20 por 100, menos 5. La función exponencial menos 12,5 T. Pero esa es la corriente del capacitor que va en esta dirección, siempre. Convención pasiva de arriba para abajo.
tiene dirección opuesta y es el negativo de la corriente del capacitor. 5 la función exponencial menos 12,5t. ¿En qué unidades estaría? La resistencia está en kilómetros, está en miliamperios. Entonces ya tengo la tensión. Esto es igual a la tensión del resistor. Sub R e I. Entonces, a partir de ahí determinamos las tensiones ahora. O simplemente, bien, con respecto a I, o con respecto a la corriente del capacitor que estaría en este sentido, ¿no? Es la misma esta corriente. Es que lo que pasa es que ahora hay que tener mucho cuidado. Tienen que cumplir la convención pasiva. En este caso, para determinar las tensiones voy a aplicar esta fórmula. Sabemos que la corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Al despejar diferencial de V e integrar, me va a quedar 1 entre la capacitancia, la integral de 0 a t. Esto sería en función de t por la integral de la corriente más la tensión inicial. Entonces acá, pero tiene que cumplir la convención pasiva. ¿A qué me refiero a la convención pasiva? Es que las corrientes tienen que entrar por la terminal positiva. Es decir, en dirección opuesta ahí sería menos I sub C. En este caso entraría por la terminal. Entonces esa es la corriente que se va a utilizar. Entonces para la tensión V sub 1 sería 1 entre su capacitancia 1 por la integral de 0 a t de la corriente de la capacitancia que va a estar en función de X más su tensión inicial que es 100. Y con respecto a la tensión sería 1 entre la capacitancia 2 por ahora, pero acá hay un detalle ya. Esta corriente I tiene que estar en amperios para que toda esta expresión esté en voltios y la función esté en voltios. Ahora acá I tiene que estar en amperios, sería 5 por 10 a la menos 3, 12,5 T. Ahora sí todo estaría en amperios. Con respecto a la tensión 2 sería de 0 a T, pero la corriente que voy a utilizar es el negativo de la corriente del capacitor. Y su tensión inicial es 0. Bien, entonces almacenamos. Voy a utilizar la CAS para estos objetivos. 5 por 10 a la menos 3 por la función exponencial a la menos 12,5, la variable X. Esto va a ser la corriente del... No, la corriente del capacitor es negativo. Hay que tener mucho cuidado. Esto tengo que almacenar con mili. En amperios reemplazando sería menos 5. Al final estoy utilizando la corriente del capacitor. Menos 5 por 10 mili. Ya está bien. Entonces, acá la capacitancia 1. Creo que en mayúscula no se puede almacenar, ¿no? A ver, C sub 1. No. Entonces en minúscula. 20 por 10 a la menos 6. 20 micro. Es la capacitancia 1. La capacitancia 2 es 5 micro. La capacitancia 2. Entonces, 1 entre la capacitancia 1 por la integral de 0 a t de la corriente del capacitor, que esta está en función de X, más 100. Bien, acá hay un error. Es que el valor de t tiene que ser incógnita. Tiene número. O sea, tiene valor. Caso, a ver, variables del usuario. Bien, acá está TV. Ok. A ver.
Ahora sí es incógnita. Con respecto a X también. Entonces, de nuevo y expandimos esta expresión, me quedaría 80 más 20, la función exponencial, menos 12,5t. Esto está en voltios. Y para la otra expresión sería 1 entre capacitancia 2, pero este es en el valor negativo. Y ahí es cero, pues no. Expandimos, simplificamos, aproximamos, sería 80 menos 80. 80 menos 80 la función exponencial, los 2,5t en voltios. Entonces, ¿qué más me pide? Bien, los valores de V sub 1, V sub 2 y V sub R. Ay, acá me faltó cuando estaba V sub R y es 0. Cuando está esto en la posición A, por acá pasa una corriente de 0. Acá la tensión del resistor era 0. Me faltó especificarlo. Y esos son pues la tensión cuando tiene por la izquierda, de V sub 2 cuando tiene por la izquierda y V sub R cuando tiene por la izquierda, antes de 0 o cuando tiende a 0 por la izquierda. Acá vamos a determinar cuando tiende por la derecha. Entonces V sub 1 cuando tiende al 0 por la derecha es 100 voltios. Y V sub 2 cuando tiende al 0 por la derecha, 0 voltios. Ahora, es lo mismo. Tanto por la izquierda como por la derecha es lo mismo. Es que son funciones continuas. La tensión de un capacitor sí o sí es una función continua. Lo que varía acá es la tensión del resistor. La tensión del resistor cuando tiende al 0 por la derecha es 100 voltios. Bien, en este caso ya estarían los tres valores. La constante de tiempo, acá me olvidé ponerlo para tau 0,08. Generalmente está en formato de ingeniería 80 milisegundos. La tensión V sub R ya está, la corriente I sub T también ya está, o la corriente y las tensiones y los valores a partir de y demostrar que la energía almacenada es igual a la energía inicial. Bien, la energía inicial en los capacitores es la suma 1 de la capacitancia 1 por su tensión inicial elevado al cuadrado, más 1 de la capacidad, el otro su tensión inicial de 0. Entonces acá sería, a ver, 1 de la capacitancia 1 por 100 elevado al cuadrado. Ahí está en redondeo. Acá el valor es 0,1 joule, o sería por 1000 sería 100 milijoules. Esa es la tensión inicial. Lo que se disipa en el resistor es, o sea, a partir de la potencia del resistor por la corriente del capacitor elevado al cuadrado. Y en este caso lo que es la energía que se disipa es la integral de 0 a t de la potencia. Esto está en miliwatts, por lo tanto está en milijoules. Cuando tiene el infinito, a ver, hay forma rápida.
20 por I sub c elevado al cuadrado en P, la integral de 0 a infinito de P diferencial de X. Acá hay un detalle que pasaba por alto. Para que la potencia esté en miliwatts, la corriente tiene que estar en miliamperios. Porque si pongo acá I sub c, esta expresión no está en miliamperios. Tiene que ser de esta manera, menos 5. Ahora sí estaría en miliamperios. I sub c. No, menos 5. La función exponencial. Entonces, esto es la potencia y la energía que disipa. 20 milijoules. La energía atrapada en los capacitores sería, cuando la energía tiende al infinito, 1 medio de la capacitancia 1 por su tensión cuando tiende al infinito. Cuando tiende al infinito, este es 0 y este es 0 al cuadrado, 80 elevado al cuadrado, más 1 medio de 280 elevado al cuadrado. Medio de C sub 1. C1 por 80 elevado al cuadrado. Más 1 medio de la capacitancia 2 por su tensión elevado al cuadrado. Entonces, 2 entre 25. Si expresamos en milijoules, sería 80 milijoules. Entonces vemos que esta suma es igual a la energía inicial. Corroboramos con el solucionario con respecto a los últimos. 20, 100 y el otro es 80, ¿no? Que la suma de 64 más 16, la energía final de lo o almacenada atrapada en los capacitores. Con respecto a las funciones V sub 1, V sub 2, serían de la siguiente manera y sub la corriente I. Bien, acá 5, la función exponencial para I en las unidades de miliamperios. Para I, para V sub 1 y V sub 2. Con respecto a V sub 1, acá hay un detalle. Esto tiene que ser positivo. ¿Por qué digo eso? Porque como te dije, la tensión en un capacitor es continua. En el instante 0 tiene que valer 100. Si lo dejamos así, en el instante 0 valdría 60 voltios. Y no es cierto, en el instante 1 vale 100 voltios. No tendría sentido. Esto tiene que ser sí o sí positivo. Y con respecto a V sub R, que es igual a V sub la tensión del capacitor. En este caso también me coincide. Y ¿qué más hay a las tensiones V sub 1 y V sub 2 para T? Claro, V sub 1 y V sub 2 son las tensiones de los capacitores y tienen que ser continuas, tanto antes de 0 y para mayor que 0. R no se puede decir lo mismo. Acá sería V sub 1, V sub 2, 0, 100 y acá sería 0. Y el otro lado sería V sub 1 acá 100
Acá 0. Claro, porque si reemplazamos v sub 1 acá 0 me tiene que salir 100 y no 60. Por eso ahí tiene que ser fácil. Y v sub r en 0 es 100.